¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Empresarios de México y Estados Unidos unieron esfuerzos para mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Acordaron realizar alianzas estratégicas para sustituir importaciones desde China y fortalecer el comercio de lo que se conoce como la zona del NAFTA. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder José María Sass, presidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, American Chamber, como se le conoce. Buenas noches, José María. Gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino. Hola, buenas noches. José María Sass, este tema, por supuesto, de la revisión del Tratado de Libre Comercio, que ya el propio gobierno mexicano pues ha echado a andar desde el punto de vista de la estructura de comercio de las empresas México-Estados Unidos. ¿Qué es lo que para ustedes representa en este momento? ¿Hacia dónde? ¿Qué tipo de medidas habría que tomar? Bueno, las empresas americanas tienen una larga tradición anteriormente del NAFTA, ¿no? Nosotros en la Cámara cumplimos 100 años y hay empresas que tienen más de 100 años operando en México. El promedio diría que son 50 años. Entonces hay una tradición muy grande. Nosotros representamos a 1.400 empresas que representan el 30% de los puestos de trabajo de la economía mexicana. Por lo tanto, es muy, muy importante, más allá del NAFTA, para la economía interna también de México. El tema que estamos pasando hoy es un tema que no tenemos claridad todavía de qué son los puntos que el gobierno del presidente Trump está objetando. El primero que tenemos claro son el déficit, 60 billones de dólares. China tiene 6 veces más déficit que México. China es geopolíticamente un rival para Estados Unidos. México es un aliado. Entonces creemos de que lo que tenemos que trabajar es pasar la voz a Estados Unidos para que el americano hable en favor del NAFTA. Porque si no parece que es una defensa. Nosotros decimos de cada 100 dólares que se exportan, 40 dólares son materiales americanos, hay 8 millones de puestos, hay 16 estados que tienen entre el 20 y el 40% de su PIB dedicado a exportaciones a México. ¿Qué van a hacer esos estados? Entonces, nosotros sí podemos argumentar y somos sólidos de que yo soy un creyente, el NAFTA no tiene paso atrás, no tiene, se podrá perfeccionar, se podrá actualizar, se podrá hacer negociaciones y ajustes, pero en lo estructural no tiene. Y no tiene por dos motivos. Primero, en el corto plazo, y fíjense cómo había iniciado la retórica el nuevo presidente que decía, nos retiramos, ¿no?, del NAFTA y ahora la versión es, bueno, vamos a renegociar el NAFTA. ¿Se imaginan? Nosotros exportamos hoy desde México a Estados Unidos $1 millón por minuto. ¿Se imaginan reemplazar la capacidad instalada de producción que hay en México, en Estados Unidos? ¿En cuánto? En 2 años, 3 años. Mano de obra, entrenamiento, inversiones, construcción de fábricas. No es real. Entonces estamos en un tema interesante que la política o lo que se habla va por un lado, pero la realidad de los números va por otra. ¿Qué podemos hacer? Podemos seguir pensando que el déficit se puede bajar. Hoy quizá 30.000 millones de dólares se compran a China. Se podrían hacer inversiones conjuntas entre Estados Unidos y México para reemplazar eso, sí se podría hacer. Entonces creemos que hay unas oportunidades interesantes. Acuérdense que el NAFTA cumplió más de 20 años. En 20 años el mundo cambió. No tiene energía, no tiene comercio electrónico, no tiene telecomunicaciones. O sea, se puede en realidad trabajar mucho. Hay algunos temas de clasificación de origen que habría que revisar. O sea, hay oportunidades. Yo no soy para nada dramatismo de decir esto va a terminarse. ¿Una buena oportunidad para México? Sí. Pensar el consumo interno un poco más, pensar cómo acelerar el crecimiento de la clase media es muy, muy importante. Yo creo que el otro es, bueno, fue un llamado de atención y hay que diversificar el comercio exterior. Si bien Estados Unidos es un aliado estratégico, desde muchos puntos de vista y desde el punto de vista del comercio por la cercanía, bueno, hoy México tiene una capacidad exportadora muy importante que puede empezar a competir con otros mercados y ser un complemento y no tener esa dependencia que hoy tiene de Estados Unidos. A lo mejor uno de los puntos principales para empezar a discernir es que ellos nos aclaren qué es justo y qué no es justo.
porque aranceles cero para los dos países me parece lo más justo, es competir en condiciones perfectamente igualitarias. Si vamos hacia un esquema de negociación en donde haya aranceles un poquito más elevados en México y no para los Estados Unidos, eso sí es injusto. A final de cuentas, un poco el discurso que se ha venido vendiendo es que fue una muy mala negociación para Estados Unidos y que los mexicanos nos aprovechamos hace 24 años de esta posición débil de los Estados Unidos, cuando a final de cuentas fue una negociación muy ardua entre todos los negociadores y se llegó a un sistema justo, benéfico para las dos economías, para las tres economías, de hecho, si se considera a Canadá dentro de esto, y que sí, efectivamente, se puede negociar hacia adelante ciertos aspectos, pero no queda claro en el marco de qué tipo de justicia. Hoy yo creo que la incertidumbre que vivimos, lo voy a poner en términos de fútbol. Queremos ver el resultado del partido y todavía el partido no empezó a jugarse. Estamos entrenando, ¿no? Estamos en la cancha de práctica. Y es muy difícil resolver un problema cuando no sé cuál es el problema, ¿no? Diríamos que es imposible. Entonces yo creo que nosotros estamos barajando una diversa cantidad de situaciones. Pero la complejidad que tiene el tratado, más allá del tratado, y yo diría, ¿qué es el gran problema que se ocasionó? El gran problema lo ocasiona cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio. Ese es el detonante número uno que sucede. No tiene nada que ver con México. Lo que México, me parecería que desde el punto de vista político, en una estrategia como la que tiene Trump, Trump identificó al enemigo a México, porque podía agarrar el tema del narcotráfico, el tema de los inmigrantes, o sea, le daba. Y la característica que tienen este tipo de políticos es que necesitan identificar un enemigo, constantemente tener un enemigo claro para sumar todo el esfuerzo y decir, bueno, identifico y este es el enemigo. Yo no creo que va a pasar a una situación crítica. Yo creo que estamos en buenas manos desde el punto de vista del gobierno para la negociación. El diálogo no está roto, hoy salió en todos los periódicos, se sigue hablando. Yo creo que se va a llegar a una solución. Va a llevar un proceso, es un proceso de tiempo, se tiene 90 días para trabajar. Desde el lado empresario creo que tenemos una unidad como no tenemos nunca vista quizá, o hace muchos años que no se ve, de que estamos todos de acuerdo en lo que tenemos que hacer y todos alineados y haciendo esfuerzos. La estrategia de la AmCham es ir en el mes de febrero primero a hacer una alianza bien clara y estratégica con US Chamber, que son una voz política muy importante del empresariado de Estados Unidos en Estados Unidos, y después ir a ver especialmente a legisladores y gobernadores de estos 16 estados que tienen una dependencia muy importante con México, y en redes sociales. Creemos que ahí sí hubo una oportunidad que se perdió, que no se trabajó nunca en la comunicación de qué significaba el NAFTA para Estados Unidos. También lo vamos a hacer con nuestras corporaciones. La mayoría de las corporaciones de Estados Unidos tienen oficinas en Washington de lobby, y vamos a tratar de articular. El objetivo es de que el americano defienda el NAFTA y no que solamente los mexicanos defendamos el NAFTA, porque es la única forma de tener credibilidad. Si no, es un discurso de un lado y un discurso del otro lado. Un problema particular que tenemos es la personalidad del señor Donald Trump. Primero, quiere ganar todo, pero segundo, no es político y en consecuencia quiere cumplir lo que prometió. Un buen político promete para no cumplir. Él prometió y ahora quiere cumplir, y esto pues nos mete en un problema porque, como usted bien decía, pues tenía que elegir un enemigo, nos agarró a nosotros y empezó a decir esto de que el Tratado de Libre Comercio era el peor tratado negociado en la historia. Evidentemente el señor no entiende, pero el problema ahora que tenemos es, podemos renegociarlo, pero necesitamos que haya alguna forma de que él pueda decir que esta renegociación hizo que el tratado fuera mejor. Es decir, además de hacer los arreglos económicos y todo con base en la lógica de los negocios y de la productividad, pues hay que darle algo al señor, porque si no, no se va a poder avanzar. Digo, no es una persona normal, ¿no? Yo creo que sí, se ha llevado las cosas a un extremo. El muro ha sido otro ejemplo, ¿no? Que se ha llevado a un extremo de confrontación totalmente innecesario. Porque se podía tener un acuerdo y ver los beneficios para un país y los beneficios para el otro país. Pero claro, cuando las cosas se politizan, y estando México también en un proceso ya del 2018 en avanzada, los espacios de negociación se empiezan a achicar, ¿no?
Pero yo soy optimista que sí, que en la negociación yo creo que al final, bueno, los dos van a tener que sacar algo, ¿no? Porque cuando hay egos de dos presidentes es una situación compleja donde todos quieren sentirse que, bueno, que algo sacaron. Pero yo creo que hay espacio para que eso suceda. Al respecto, una posibilidad sería movernos hacia adelante, es decir, aprovechar esto para ya no tener un tratado de libre comercio, sino movernos a una unión aduanera propiamente hablando, y entonces ya claramente México, Estados Unidos y Canadá enfrentan a China. Y ahí creo que podría ganar mucho Donald Trump. ¿Esto lo han estado considerando? Sí, estamos trabajando en todos los escenarios, ¿no? Y todo, no se ha descartado nada porque no se sabe realmente cuáles son las objeciones reales del tratado. También Estados Unidos en algún momento va a tener que pensar, y no solamente el presidente, sino su grupo de asesores, desde el punto de vista geopolítico, abrirle en México la oportunidad a China. Yo diría que es, desde el punto de vista geopolítico, la peor decisión que pueden tomar, porque China está ahí a la espera diciendo, si no van para allá, yo estoy acá y pueden contar conmigo. Entonces, creo que ya no solamente lo económico, es lo geopolítico va a jugar un papel muchísimo más importante. El otro elemento que está ahí presente es el tema fronterizo, los vínculos que se han establecido en la frontera México-Estados Unidos, más allá del tema demagógico del muro, esta vinculación estrecha entre las dos partes de la frontera en los últimos 20, 25 años que han transformado, y muchos que conocen muy bien la relación entre la parte mexicana y la norteamericana en la frontera, dicen es que es imposible hoy pensar en una separación precisamente en toda esta franja, porque en términos económicos lo que se ha generado ahí, es cierto que en otras partes también, pero ahí sería prácticamente imposible imponer una traba. Sí. Bueno, ahí tenemos ejemplos reales, ¿no? Hablamos del muro, por el otro lado está lo de Tijuana, que uno pasa caminando para el otro lado. Está todos los acuerdos. En los últimos 5 años se ha aprovechado muchísimo en todas las intervenciones aduaneras para acelerar el comercio exterior, o sea, ¿no? Las aduanas compartidas de un lado y del otro. O sea, cuando uno mira la frontera, la verdad que se ha hecho un trabajo muy, muy bueno, con resultados muy buenos para agilizar, o sea, hay que pensar, ¿no? Lo que es exportar $1 millón por minuto, el tráfico que eso genera. Entonces yo creo que acá estamos en una retórica de ideología versus a hechos, ¿no? A hechos y números reales, y nada condice uno con otro, ¿no? Entonces, en algún momento creo que los grupos negociadores, y además Estados Unidos es un país de instituciones. Estados Unidos, si siempre hay algo que reconocimos de Estados Unidos, comparado quizá con nuestros países de por ahí de desarrollo, menor desarrollo democrático, es de que las instituciones en Estados Unidos funcionan. La división del poder funciona, los órganos funcionan, o sea, entonces creemos que también cuando llegue el momento crítico, las cosas tengan que ir al Congreso, los empresarios empiezan a ver, yo tengo una frase que digo, compañías globales hoy, todas las americanas son compañías globales. Con el mercado americano solo no pueden vivir. Necesitan el mercado global. Para el mercado global necesitan competir. Si no tienen la competencia, ¿cómo van a hacer? Entonces, todas esas voces, hoy no es el momento, porque hoy parecería que el que saca la cabeza se la cortan. Entonces, ¿no? Están todos a la expectativa. Pero yo soy optimista que cuando empiecen el nuevo gobierno a operar, yo también pienso, por otro lado, es que cuando la agenda de Estados Unidos, una de las potencias mundiales, la agenda es complicada. No sé cuánto tiempo va a tener el nuevo presidente para andar tuiteando y llamando por teléfono, ¿no? Porque tiene temas difíciles de resolver. Entonces yo espero que eso también va a hacer que México salga un poco del spot que está hoy. Si hay algo que se podría interrumpir es precisamente la productividad de la zona en su conjunto. Prácticamente la única región del mundo que hoy por hoy puede competir con China es México, Estados Unidos y Canadá de manera conjunta. Estropearlo con ese tipo de barreras puede ser devastador. Pues yo digo, porque cuando decimos ganar, ganar, que lo dijo el presidente Peña Nieto, es un tema de que tiene más para perder Estados Unidos que México. Algunas cosas ahí en el inicio decían nos vamos del Tratado de Libre Comercio. A mí no me gustan los extremos, ¿no? Yo creo que hay que todo negociar. La vida es una negociación y el entendimiento.
Yo creo que llevar a las situaciones límites, sí, se pueden hacer, pero no son el resultado. Eso es el último recurso que quedaría. Pero sí la oportunidad de decir, así como renegocio, ya empiezo a pensar el futuro diferente. Si no se hace el TPP, bueno, puedo firmar Tratado de Libre Comercio. Van a ser complementarios, porque también, como digo, de que llevarse toda la infraestructura manufacturera de México a Estados Unidos es un proceso de 2, 5 años. Claro. Armar un nuevo esquema de competir hacia el mundo es un proceso también de que lleva tiempo. Entonces no es un suceso de un día para el otro, sino es un proceso como fue el NAFTA, ¿no? Procesos largos. José María Salas, presidente de American Chamber, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gusto mío. Gracias. Dámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Asamblea Constituyente terminó la redacción y aprobó ya la Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018. El Congreso de la Unión adecuará la totalidad del orden jurídico de la ciudad a la Constitución a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Por su parte, la Asamblea Legislativa tiene como plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que la propia Asamblea expida las leyes de la organización y funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y las normas para instrumentar las disposiciones constitucionales y la organización política y administrativa local. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jesús Ortega, diputado constituyente del PRD. Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. A ver, noches ya, de noche por aquí, pero bueno, ahí estamos. Jesús, esta Constitución que finalmente fue presentada por Miguel Ángel Mancera con un montón de cosas que uno diría, pues, ¿cómo le iban a hacer? Hasta qué venía. Derecho a la plenitud sexual. A la plenitud sexual, que no nos cumplieron y es un problema para muchos. Pero bueno, esto representa un modelo de constitución, Jesús, que uno diría, mientras no genere un daño, porque siempre las constituciones locales podrían entrar en contradicción con la Constitución General o con eventualmente disposiciones que se pudiesen reglamentar a partir de ella y generar un verdadero caos. ¿Qué tipo de Constitución fue la que finalmente se aprobó? ¿De qué manera te parece que garantizan derechos y equilibran intereses dentro de la propia ciudad? Con objetividad, a mí me parece que la Constitución resultó un buen producto, un acierto. Y más tomando en cuenta la pluralidad existente, la pluralidad política existente en el Congreso Constituyente. Alguien pensará, con esa pluralidad, ¿cómo podrían ponerse de acuerdo en una Constitución? Pues sí, nos pudimos poner de acuerdo en algunas ocasiones con mayorías, en otras ocasiones confrontados y en otras ocasiones por consenso. ¿Cómo se logra este equilibrio entre una Constitución de derechos y que no sea letra muerta? A mí me parece que los derechos que se pusieron en la Constitución son perfectamente cumplibles y por lo tanto en la Constitución se puso que son exigibles y justiciables. Es decir, un derecho que no se cumpla por alguna autoridad, para algún ciudadano o ciudadana, esta puede recurrir a autoridades judiciales para reclamar el cumplimiento del derecho. Ese me parece uno de los puntos torales muy importantes, porque la ciudadanía va a poder recurrir a los jueces para que se cumpla la Constitución, que no sea una Constitución solamente bonita y perfecta desde el punto de vista literario, sino que sea aplicable para que norme el desarrollo de una sociedad en vías de alcanzar civilidad y alcanzar democracia. No crean ustedes que se pusieron derechos a tontas y a locas, se pusieron los derechos fundamentales. Pongo un ejemplo. En el artículo 11, que me parece que es el más importante, el derecho a la autodeterminación personal y el derecho que tenemos todas y todos a utilizar nuestras capacidades y posibilidades para conformar una personalidad, nuestra personalidad. Es un derecho, pero al mismo tiempo es una gran libertad que hace de la Ciudad de México una ciudad libertaria. Ahí pusimos, por ejemplo, el derecho a la vida digna y a la muerte digna, a partir del derecho a la autodeterminación personal.
Un tema central fue el del mínimo vital. En la propuesta del jefe de gobierno venía la propuesta de la renta básica, como existe en algunos países desarrollados. Una renta básica para todo ciudadano que cubra sus necesidades básicas. Y se puso ciertamente con objetividad que la ciudad no tiene los recursos suficientes para cumplir con ese derecho, que sí es un derecho humano fundamental, una renta básica. ¿Pero qué se puso? El mínimo vital. Es decir, el mínimo no de dinero, sino el mínimo de condiciones, de circunstancias, de acceso a servicios para que la gente en tiempo relativamente corto pueda tener las condiciones básicas para una vida de dignidad. Ya no se puso en la Constitución como el precepto fundamental el que teníamos, me acuerdo cuando era estudiante, cuando entendíamos la lucha de clases como el camino para lograr la igualdad plena. No, aquí se puso en la Constitución la vida digna, que es un concepto del siglo XXI y que es un concepto de la modernidad en los regímenes políticos más avanzados. Tiene insuficiencias, tiene deficiencias, pero son grandes aportes. No quiero dejar de mencionar uno también muy importante. Se enfrentó, y creo que con éxito, las pretensiones de introducir moralidades religiosas. No estoy en contra, y cada quien puede acceder o querer o practicar esas moralidades religiosas. No más que en una constitución, no. Y por lo tanto se enfrentaron. Y la idea de el derecho a la vida desde la concepción no se aceptó, no se admitió. Y la oposición de algunos sectores a los matrimonios igualitarios no se admitió. Existe en la Ciudad de México. La pretensión de penalizar a las mujeres, especialmente en el derecho a usar, a vivir su cuerpo, tampoco se permitió y por lo tanto no se admitió la pretensión de penalizar a quienes interrumpían o pueden interrumpir un aborto. Un embarazo. Perdón, un embarazo. Entonces, sí es una constitución de derechos, no es una constitución de prohibiciones como son las constituciones en regímenes autoritarios. Es una constitución de derechos, es una constitución de libertades y además es una constitución que permite que la gente pueda acceder a decidir sobre los asuntos públicos. Referéndum, plebiscito, iniciativa popular, como en Estados Unidos, haz de cuenta, para legalizar la marihuana, el día de las elecciones alguien presenta una iniciativa con determinados requisitos y el mismo día de las elecciones se puede votar por otros asuntos, por la marihuana, por el aborto, por otros temas importantes. Revocación de mandato. Y se quitó el fuero en la Ciudad de México. Hay la inmunidad para los parlamentarios. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, porque la inmunidad para los parlamentarios es que no te pueden reconvenir en tus opiniones, ni te pueden detener, ni agredir, ni encarcelar por tus opiniones. Y ese es algo fundamental para los legisladores y para una república. Pero el fuero, para que aún a los legisladores, si cometen un delito, eso no los debe de proteger. Deben de, como cualquier ciudadano, presentarse ante las autoridades. Yo tengo un problema en general con el derechismo, esta idea de empezar a acumular derechos para las personas, porque algunos creen que los derechos de los ciudadanos se están contraponiendo al Estado, pero en realidad todo derecho de un ciudadano es un derecho en contra de la sociedad en su conjunto. El Estado solo sirve como el intermediario para aplicarlo. Y ahí mi preocupación es cuando tú empiezas a otorgar muchos derechos a grupos muy específicos, lo que vas a generar es poco a poco un conflicto social cada vez mayor y le cargas la administración de ese conflicto al Estado. Esta es un poquito mi preocupación porque le cargaron mucho al Estado, a la Ciudad de México, al gobierno, haciéndolo además exigible y como decías, se puede recurrir a los tribunales para que se cumpla en una cantidad de cosas pues que muy probablemente no tenga la capacidad administrativa de hacerlo, desde la vida digna. La vida digna empieza con tener agua en tu casa, no pueden llevar agua a Iztapalapa y no lo han podido hacer,
nunca. Lo van a poder hacer en los próximos 2 años. Es decir, esas cosas son las que a mí me preocupan un poco. Entiendo la idea de la Constitución, pero pues también tiene que ser un poquito práctica, porque si no, esto se puede volver una cosa espantosa. Qué bueno que pones el ejemplo del agua, porque había una posición de un grupo de legisladores, que ni siquiera voy a decir de qué partido, pero eran de derecha, que decían, a ver, en la Constitución solo vamos a poner los derechos que el Estado pueda solventar económicamente. Y entonces hasta pidieron un informe financiero para ver qué derechos, cuánto dinero tenía la Ciudad de México y por lo tanto cuántos derechos podían cumplirse. Ese es un extremo inaceptable. Imaginen ustedes, yo les decía a Morelos, en Apatzingán, viendo cuánto contaba en la alforja del caballo para decir, estos derechos son los que podemos financiar. O imaginen al constituyente del 17, o más aún, a la Convención Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, diciendo, a ver, pues solamente podemos conceder estos derechos porque solamente tenemos este dinero. Imposible. Yo sé que no es tu posición. No, mi preocupación es, ya se los diste los derechos, ya hiciste que los puedan recurrir en un juzgado y no tiene dinero el gobierno, ¿qué hace? No, que los derechos son también progresivos, porque el derecho al agua, eso no se puede negar porque es vital. Y si en Iztapalapa no hay agua, o en alguna otra delegación no hay agua, la primera obligación del Estado es, a ver, vamos a reorganizar el presupuesto y vamos a reorganizar las finanzas públicas. Y si hay necesidad, vamos a cobrar impuestos, porque no puede haber en la Ciudad de México personas que no tengan acceso al agua, porque mueren esas personas. Porque entonces, ahí, claro que no hay dinero suficiente hoy, pero el Estado tiene que hacerse obligado y tomar las medidas necesarias para que derechos fundamentales como como el del agua, se garanticen. Ahora, el derecho a la expresión libre de las ideas debe de expresarse en la Constitución. ¿Quedar claro? ¿Cuánto cuesta ese derecho? ¿Cuánto dinero tiene que aportar el Estado para garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas? Eso ya está en la Constitución. Eso ya está en la Federal. Constitución. Bueno, ya está en la Constitución, pero había que, igual con el mismo criterio, ¿cuánto le cuesta al Estado federal ese derecho? Yo no digo que no hay que tomar en cuenta nuestras posibilidades económicas, pero hay que poner los derechos fundamentales para que se cumplan en un proceso progresivo, ¿no? Como debe de ser. Jesús, respecto a la viabilidad en el largo plazo, no solamente la parte económica, sino la viabilidad de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, pues requiere de grandes inversiones también del sector privado. Correcto. ¿Qué tantos incentivos se ponen en esta Constitución precisamente para que haya un desarrollo económico de a de veras, no solamente para mantener, o sea, ahí acomodé, sino competir realmente contra otras entidades y que haya un desarrollo que genere empleos y que genere una serie de cosas? Y eso, perdón, nada más lo conecto con esta pretensión que se tenía de otorgarle recursos a la ciudad vía impuestos sobre lo que serían bienes inmobiliarios que trataban de alguna forma de pues convertir al gobierno de la ciudad en un ente arbitrario para cobrarlos. Esa es una virtud de esta Constitución, que no es el gobierno el único actor en el impulso económico y social de la ciudad. Lo son otros actores y otros factores, como los actores económicos, los empresarios. Y se pone con toda claridad en la Constitución. Y por lo tanto, los actores económicos, los empresarios, tendrán deberes, y así también se pone, deberes, no solamente derechos, sino deberes como el conjunto de los ciudadanos. Exactamente, ¿cómo logramos equilibrar entre impuestos abusivos y necesarias compensaciones? ¿Cómo llevamos agua a Iztapalapa cuando todo el tiempo, y que no hay casi nunca, cuando todo el tiempo hay agua de la mejor calidad en Polanco o en Las Lomas? Bueno, pues yo digo que cobrando de manera diferenciada, sin abusos, pero cobrando de manera... Como los impuestos. Los impuestos deben de ser progresivos. Los verdaderos impuestos para la distribución del ingreso deben de ser progresivos. Y entonces, también progresivos los cobros y los derechos. El predial debe costar
más el predial en Reforma, pegado a Chapultepec, que en Tepito? Pues yo digo que sí. Y se puso en la Constitución un cobro justo del predial, de otros derechos y de otras obligaciones, pero sin abusos y con lo que se llama compensaciones, para terminar con esa terrible desigualdad que existe en la Ciudad de México, porque es compleja, entre otras cosas, por la desigualdad económica. Los sectores de mayores ingresos del país, con algunos de los sectores de menores ingresos del país. Y también se contempló la visión metropolitana de la Ciudad de México, porque el problema de la inseguridad o el problema del agua o el problema del desarrollo económico no se resuelve solo desde la perspectiva de entidad Ciudad de México, porque Ciudad de México ya es también una parte del Estado de México, y una parte de Hidalgo, y una parte de Morelos, y una parte de... hasta Puebla. De Puebla incluso. Y por lo tanto, con una visión metropolitana, se va a crear un Congreso metropolitano, no con nuevos diputados, con un Congreso metropolitano, y una coordinación metropolitana para que el desarrollo sea viable en una visión integral. Bueno, pues esperamos que esto funcione y funcione bien a partir del próximo año. Jesús Ortega, constituyente de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad, les aprecio mucho esta charla. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este fin de semana no habrá otro incremento al precio de la gasolina para evitar, dicen, mayor daño a la economía del país y nuevas protestas. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que se analiza la posibilidad de suspender el aumento previsto para este mes. Dijo que se busca encontrar un buen equilibrio entre finanzas públicas y suavizar parte de la volatilidad que se vive en estos días. Bueno, más allá de la presión social que se pueda manejar, yo creo que hay dos elementos muy claros que pueden evitar lo que pues será, si no es que ya se dio un anuncio por parte de la propia Secretaría de Hacienda diciendo que no habrá aumento en el precio de las gasolinas. Uno es que el tipo de cambio durante el mes de enero se revaló un poco más del 2%, si no es que el 2% frente al cierre de 2016. Ese es un elemento. El otro es el precio internacional de la gasolina, que también ha tenido un movimiento ligeramente, no muy fuerte, pero ligeramente a la baja, y que esto podría de alguna forma pues servir como amortiguador para que durante febrero, en este proceso de liberación de precios, pues no se perciba. Yo entiendo que hay un elemento también de orden político importante. O sea, imaginemos, no digo que vaya a suceder mañana, pero que se diga que la Magna baja 1 centavo y en tal lugar, la Premium nada, lo que sea, y esto parecería como el gran beneficio de la propia reforma energética, lo que en el fondo no es cierto. O sea, lo que aquí va a pasar es que vas a liberalizar el precio y vamos a tener un precio de la gasolina en función de las dos variables. Tipo de cambio, porque se importa, por un lado, y por otro lado, por supuesto, el tema del precio internacional de la gasolina. Pero en estas condiciones del día de hoy y de lo que ha venido pasando, lo que sucedió a principios de año, estamos ante esa posibilidad que creo que ayudaría, por supuesto, también a la economía de muchos mexicanos. Sí, en realidad no hay necesidad de moverle ahorita, simplemente porque el costo en pesos de la gasolina que se importa o de la que se produce aquí, porque a final de cuentas es lo mismo, prácticamente no se movió. Es decir, el tipo de cambio a fines de diciembre y el tipo de cambio ahorita son más o menos iguales, incluso ahorita está un poquito más bajo. El precio de la gasolina del Golfo, que es la que compramos, se movió tantititito, si compara uno todo diciembre con todo enero. A lo mejor habría que moverle un 1% hacia arriba. No vale la pena hacerlo. Sobre todo ahorita que estamos en una situación en la cual hay una gran presión sobre los mexicanos, una presión muy probablemente que se concentra exclusivamente en la sensación, pero pues con eso es más que suficiente. ¿Para qué andarle moviendo? Lo puedes posponer, puede aguantar las finanzas públicas esta posposición de un mes sin ninguna dificultad, pero ojo, a partir de marzo el movimiento ya no va a poder ser controlado por el gobierno, va a estarse moviendo conforme se mueva gasolina y se mueva tipo de
de cambio. El precio de la gasolina, en mi opinión, no se va a mover mucho en el transcurso de las próximas décadas incluso. Es decir, no va a poder subir mucho el precio del petróleo, porque cada vez que sube el precio del petróleo, Estados Unidos abre sus llaves y puede vender y se regresa para abajo y así vamos a estar. 50, 55 dólares Por lo que ahí, sea el WTI. Exactamente, y con eso pues lo que cuesta hacerlo gasolina. El tipo de cambio sí se puede mover, pero se puede mover para arriba y para abajo. Por ejemplo, la última semana bajó. Pasamos de 21.50 a 20.60, que creo que estábamos hoy en la mañana. A lo mejor la próxima semana vuelve a subir y luego la que sigue baja. Y así va a estar. Entonces, amigos del auditorio, lo único que tienen que hacer es ya no fijarse cuánto cuesta la gasolina. Lléguenle, échenle y ahí va. Sí, cómo no. Está fácil. Yo creo que con lo que no puedes jugar es con el anuncio de decir, pues vamos a ver si le movemos o no. Eso sí. Exactamente. Fija la regla y se acabó. Lo que no puedes es andar subsidiándola permanentemente, como te echaste todo 2016 y te causó fuertes dolores de cabeza en enero. Fija la regla. Y esa regla la puede entender perfectamente todo. Nos va a costar, sí, nos va a costar mucho, pero no podemos andar pues, con este tambaleo y la utilización del precio de un bien, en este caso se llama gasolina, pero el día de mañana se puede llamar tortilla o se puede llamar maíz. No juegues con eso. Nos ha costado muchísimo trabajo estabilizar la economía general del país. Y si fijas las reglas, la gente lo va a entender tarde que temprano. A final de cuentas, es un precio más en el vector de todo lo que se maneja dentro del tipo de cambio, la tasa de interés, el precio de la gasolina, para decidir presupuestos familiares, presupuestos de empresas y presupuesto del gobierno. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte en una regla fija y no moverte. Eso es lo que te da credibilidad en el largo plazo. Yo te diría, sí hay otros factores que te pueden ayudar a bajar el precio, ¿sí? Si le inviertes al almacenaje y le inviertes a la distribución, y eso lo harán los privados en el transcurso de los próximos años, tenderás, quitando la parte del impuesto, del famoso IEPS, a igualarte con el precio internacional muchísimo, de una manera mucho más rápida. Y uno de los problemas que se tienen es precisamente en la frontera entre México y Estados Unidos por estar jugando con ese nivel en donde de repente tienes precios demasiado altos de este lado y la gente se cruza de Reynosa a Brownsville a comprar gasolina, está generando un desequilibrio, o por otro lado tenerle que meter determinado tipo de subsidio a la propia gasolina para equilibrarte en aquellos estados en donde la gasolina pues es demasiado barata, digamos, y que en ese sentido te obliga a meterle recursos. Yo creo que ahí también habría que establecer otra vez pues esta idea de mercados relativamente libres que equiparen el precio y que te hagan tener entre México y Estados Unidos en la zona fronteriza pues, precios que sean propios de un mercado libre que te eviten este tipo de manipulación. Tenemos un problema ahí, y es que en Estados Unidos hay impuestos a la gasolina que son distintos en cada lugar. Texas, por ejemplo, normalmente no cobra impuestos de nada. Ellos acostumbran, como son un estado grandototote, con su propia dinámica y la van llevando, producen petróleo, entonces cobran muy poco de impuestos en general. California cobra muchísimos impuestos de todo. Entonces, si tú ahorita pues, estás en Baja California, a lo mejor ya no hay gran diferencia en los precios, pero estás en Matamoros, en Tamaulipas, pues la diferencia es grandísima. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en México no podemos estar poniendo impuestos distintos en los estados, no tendría sentido. Va a ser un fenómeno bien complejo por resolver. A lo mejor acabamos con que la franja fronteriza en el estado de Tamaulipas, pues ya no hay gasolineras del lado de México y que pasen a comprar allá los que quieran, porque pues no hay otra forma de resolverlo. No sé exactamente qué va a pasar, pero ojo, acuérdense, Estados Unidos tiene una cantidad de impuestos locales muy grande que es distinta entre los estados y eso nos altera a nosotros en la relación con ellos. Y difícil manejar. Ahora, no nos olvidemos que uno de los grandes problemas económicos de este país en el 2017, olvidémonos del proteccionismo de Estados Unidos, son los ingresos tributarios. Sí tuvimos un año extraordinario en el 2016 y lo analizábamos la semana pasada, 14% del PIB ya de ingresos tributarios es gigantesco, pero siguen siendo insuficientes para enfrentar una problemática muy seria de déficit fiscal que todavía tenemos en este 2017 y que van a estar vigilando Standard & Poor's y Moody's y Fitch a lo largo de todo el año. Y ese sí sería una catástrofe que nos bajen el grado de inversión a México sería verdaderamente catastrófico. Si hubiera que poner todos los huevos en una sola canasta este año, es precisamente bajar el déficit fiscal y tener un superávit primario. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted otra vez el efecto Trump aquí en México y por supuesto en el resto del planeta. Esto es Dinero y Poder.
una carta enviada a los 28 líderes de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió que las declaraciones del presidente de los Estados Unidos son, al menos dice, preocupantes. Dijo que el cambio de gobierno en Washington coloca a la Unión Europea en una situación muy difícil con la nueva administración y pone en cuestionamiento a los últimos 75 años de la política exterior norteamericana, lo que pues de alguna manera es bastante complicado. Las declaraciones de la gente de la Unión Europea son muy preocupantes. Ponen en el mismo plano de peligro para la Unión Europea a Rusia, al Estado Islámico, ¿sí?, a la ultraderecha que en Europa le genera un problema serio de desintegración, y al presidente de los Estados Unidos. Algo que no lo habíamos visto nunca. Europa ha sido en el siglo XX un referente frente a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción de Europa en el Plan Marshall. A partir de fines del siglo XX, con los ataques terroristas que se dieron, se restableció la creación de la OTAN y el fortalecimiento de la OTAN a raíz de la caída y de la desaparición de la Unión Soviética, generaron este bloque que hoy el señor Trump está dispuesto a desaparecer. Sí, su relación, por ejemplo, con el Reino Unido, a favor de que se salgan de la Unión Europea, pues no ayuda, y estaba pensando enviar a un representante a la Unión Europea que es un antieuropeísta. De hecho, hoy en la mañana, creo, la Unión Europea le dijo que pues mejor cambie de personaje porque ese no lo van a aceptar, que no es una cosa normal. Entonces, sí, la relación no va a ser buena. Yo creo que ningún gobierno del mundo, salvo los autoritarios, podrían tener una buena relación con el señor Trump. Me refiero, por ejemplo, Putin aparentemente tendrá una buena relación con él, habrá algún otro por ahí. Sí, o un demagogo de derecha como Netanyahu, por ejemplo, en Israel, algo así. Mismo caso. Si hubiera en el futuro alguien de extrema derecha en Europa, a lo mejor se acercaría. Ya está promoviendo a Le Pen, por ejemplo. Sí, así es. Entonces, creo que esto realmente pone en buena perspectiva lo que significa Donald Trump. Nosotros aquí en México sufrimos mucho porque nos agarró de su puerquito, ya está molestando y lo demás, pero tienen, amigos del auditorio, que percibir que este señor es una amenaza para el mundo entero, para los mismos Estados Unidos. Entonces, pues no debemos cargarnos nosotros todo el sufrimiento de que exista el señor Trump, es un problema para todos los demás. Necesitamos evidentemente evitar que nos dañe, pero no se angustien de más, hay muchísimas otras personas en el planeta que están angustiados frente a él, está incrementándose la violencia en Ucrania hoy, precisamente por probablemente el empoderamiento que siente Putin de que puede atacar Ucrania y nadie le va a decir nada. Entonces sí está poniendo feo, ¿no? Sí, la verdad, Donald Tusk, pone los puntos sobre las is, pero no solamente es la Unión Europea. Escuchamos esta misma semana también pues declaraciones importantes de G7, en donde todavía está Estados Unidos, las 7 economías más poderosas del mundo, pero en la voz del representante japonés, y del G20, diciendo es un verdadero peligro esta política proteccionista que está poniendo Estados Unidos, y pues literalmente le están dando un espaldarazo a México en la negociación del tratado o renegociación del Tratado de Libre Comercio, diciendo no están solos, y sí podemos diversificar fuertemente, y esta parte que yo siento fundamental para la economía mexicana, decirles, pues vamos a profundizar el Tratado de Libre Comercio que tenemos entre México y la Unión Europea, pero no lo dejemos como un prospecto de largo plazo. Ahorita, en abril y en junio, vamos a ver hasta dónde llega y de qué manera nos podemos ayudar en este embate en contra de la globalización y del libre comercio a nivel internacional. Y ahí está el otro tema, hablando de México, del tema chino, ¿no? Que ya platicábamos en el primer bloque con José María Sass, cuando pues tuvimos una primera expresión de la presencia china cuando las licitaciones de petróleo y de gas. La ronda 1.4. Ahí entró China. Se compraron un terrenito ahí, junto a la frontera. Junto a la frontera. El más productivo. Y el día de hoy, pues, aparece esta inversión china, además en asociación con el señor Carlos Slim, para traer, pues, estos coches allí en Hidalgo, esta empresa de automóviles, y pasito a pasito, pues el mensaje es muy claro, ¿no? Hemos sabido que cada vez que México, durante la administración Obama, cada vez que el gobierno mexicano le hacía un guiño a China, pues le mandaban la señal de que, señor, no se puede. No le mueva. No le mueva, China no. Aquí este es el bloque México, Estados Unidos, Canadá.
China no, China es adversario y México tenía que dar marcha atrás. En el momento que los Estados Unidos deciden que México no, pues independientemente de la renegociación de libre comercio y lo que usted quiera, aquí está el tema chino. ¿Hasta dónde? Claro, no vamos a sustituir, por supuesto, toda una estructura comercial e industrial que tenemos con los Estados Unidos, pero sí la posibilidad ahora de empezar, ahora sí que a jugar a lo chino, o sea, atraer ese tipo de inversión y defenderse de provocaciones como la realizada el día de ayer, de filtrar información de conversaciones entre dos presidentes, entre un presidente además como el señor Trump que le cuelga el teléfono al australiano, ¿sí? Y que pues se dedica a filtrar información con respecto a pues lo que puede platicar con el presidente de México. O sea, imagínate una hora de conversación con Trump. O sea, yo imagino que el presidente Peña Nieto después de eso tuvo que tomarse algo así como 2 Tafiles y 3 Valium, porque aguántate una hora con ese loco, ¿sí? Está difícil, Parece ¿no? ser una como costumbre de los autócratas, ¿no? El otro que filtró información de una llamada entre presidentes fue Fidel Castro. Lo hace ahora este señor, pues son autócratas, personas que no entienden cómo debe funcionar como le dicen, el concierto internacional. Creo que aquí lo que es relevante otra vez es que este señor es un problema para Estados Unidos mismo. Su idea de que pueden aislarse y que deben encerrarse en materia económica puede complicar significativamente el funcionamiento del planeta entero. Hay que recordar que solamente ha funcionado la globalización cuando un solo país controla los océanos del mundo. Así fue con Reino Unido de 1870 a 1914 y así ha sido con Estados Unidos de 1946 en adelante. China está poniendo en riesgo eso. Entonces va a haber un enfrentamiento entre China y Estados Unidos por el control del Mar del Sur de China en algún momento futuro. Pero en el momento en el que estamos hoy, con Estados Unidos como está actuando, pues podría uno empezar a pensar que el enfrentamiento va a ser bastante más complicado de lo que podría ser, porque pues, el señor se vuelve loco de momento, así como manda un tuit, pues pica el botoncito de las bombas y ya se acabó esto. Entonces sí tenemos ahí un problema muy serio, insistiría yo, no es problema de México, nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro, pero los amigos del auditorio convendría que estén tratando de ver un poquito más lo que ocurre hacia afuera. Nosotros aquí en México pues somos muy aislacionistas, ¿no? Lo que pasa más allá de Cuautitlán ya nadie lo quiere ver, ¿no? El mundo es más grande y hay que estar atendiendo qué está pasando en Asia y qué está pasando en Europa, sobre todo ahorita con el demente que tenemos allá, ¿no? Híjole, cómo se extrañan estos pesos y contrapesos en los Estados Unidos, ya que aparezcan, por el amor de Dios. Se han caracterizado durante muchísimos años y décadas Estados Unidos precisamente por no tener un presidente que sea totalmente poderoso, omnipresente. Y, híjole, ya pasaron 14 días y uno empieza a decir, híjole, ¿dónde están esos pesos y contrapesos? Si no están en la parte política y los demócratas están echando un paso para atrás y están haciendo berrinches y están tratando de sabotear y los republicanos al mismo tiempo están diciendo, sí, pues entonces cambio las reglas y ahora puede ser por mayoría simple y no por mayoría calificada. Por lo menos que empiecen a aparecer estos pesos y contrapesos económicos, que digan, señor presidente, simplemente esto no lo puede hacer porque está poniendo en juego esta viabilidad económica de los Estados Unidos en muchísimas partes del mundo. Lo único que sí o que pudo generar es un descontento social como no se había visto en los Estados Unidos tras la elección de un presidente, ¿no? Yo creo que ni el caso de George Bush cuando gana la elección frente al Gore, que bueno, fue allí el hecho que si hubo pues, poquitos votos o no, pero no hubo una deslegitimación. Aquí hay una deslegitimación de la propia presidencia norteamericana y una protesta generalizada en universidades que no quieren permitir al discurso de la ultraderecha, al discurso descalificador, al discurso del totalitarismo, abrirle la puerta y bueno, pues ahí está la resistencia entrando, ¿no? Es que el problema aquí es que esto genera una reacción. Es decir, yo no estoy convencido de que esta forma de reaccionar sea la correcta. De hecho, creo que los demócratas han cometido un error gravísimo porque ellos están tratando de promocionar esta respuesta violenta que lo único que hace es fortalecer al señor Donald Trump porque está comprobando que efectivamente la izquierda, como le llaman allá,
pues es un problema muy serio. Ayer en Berkeley pasó una cosa terrible, culpa precisamente de estos grupos, tipo los que tenemos aquí, que se originaron en la izquierda, ahora se llaman anarquistas, y en la toma de posesión de Peña Nieto causaron desmanes. Lo mismo hicieron ayer en Berkeley. Entonces, eso no creo que sea una idea inteligente. Creo que los pesos y contrapesos institucionales son los importantes y no hay liderazgo demócrata en este momento capaz de coordinar. Medios de comunicación que tienen que salir allí a servir también como elemento de... Y que también ha pateado el señor Trump de manera brutal, Así desde es, el día en un 1. intento de censurar absolutamente todo. Buenas noches, Alvera Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.